El sol se desplomaba sobre Guanajuato como una herida abierta en el cielo, tiñendo de naranja y sangre las fachadas coloniales que llevaban siglos guardando secretos. Era la hora en que las callejuelas empedradas se llenaban del aroma del chile ancho y el epazote, cuando las campanas de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato llamaban a los fieles con una insistencia casi desesperada, como si Dios mismo supiera que esa noche algo iba a romperse para siempre. Valentina Reyes Mondragón caminaba despacio por el callejón del Beso, con los ojos fijos en las baldosas irregulares que tantas veces había pisado de niña. Llevaba un vestido negro que contrastaba con su piel morena y sus labios pintados de rojo oscuro, un rojo que no era alegría, sino declaración de guerra. En una mano sostenía un sobre amarillento, doblado con tanta fuerza que los bordes se habían curvado como pétalos marchitos. En la otra, nada, solo el vacío que la acompañaba desde hacía 3 años, desde la noche en que todo se derrumbó. Valentina. La voz la detuvo en seco, grave, familiar, imposible. Se giró despacio, como si el tiempo mismo le pidiera que no lo hiciera, como si el universo quisiera darle una última oportunidad de no ver lo que estaba a punto de ver. Rodrigo Castellanos Vega estaba apoyado contra la pared de cantera rosa del callejón, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía 42 años, pero los llevaba con esa crueldad elegante que solo tienen los hombres que nunca han tenido que pedir perdón por nada. El cabello, ligeramente entrecano en las sienes, le daba un aire de autoridad que siempre había odiado y siempre había deseado al mismo tiempo. ¡Qué sorpresa tan calculada!, dijo ella sin moverse. Sabía que vendrías. Cuando recibí la noticia de que habías regresado a Guanajuato, supe que tarde o temprano aparecerías aquí. Siempre fuiste predecible, Valentina. Es uno de tus defectos más encantadores. Ella apretó el sobre contra su pecho, un gesto inconsciente, protector, que él notó de inmediato. «¿Qué traes ahí?», preguntó Rodrigo, con esa calma que siempre había sido más aterradora que cualquier grito. «La razón por la que volví», respondió ella, «y también la razón por la que, cuando esto termine, uno de los dos va a desear no haber nacido». 3 años atrás, Valentina Reyes Mondragón había huido de Guanajuato con lo puesto, un bolso de cuero desgastado y el corazón hecho añicos. Había cruzado la frontera hacia España en un vuelo de madrugada, con escala en Ciudad de México, sin mirar atrás ni una sola vez, porque sabía que si lo hacía, no encontraría la fuerza necesaria para seguir adelante. Se había establecido en Sevilla, en un pequeño apartamento del barrio de Triana, con las paredes desconchadas y una ventana que daba a un patio donde los vecinos tendían la ropa los martes. Había trabajado de traductora para una editorial menor, traduciendo novelas románticas del inglés al español, con una ironía que solo ella entendía. Por las noches, cuando el silencio se volvía demasiado pesado, salía a caminar por las orillas del Guadalquivir y pensaba en todo lo que había dejado atrás, su madre, su ciudad, su identidad y el secreto que la familia Castellanos había enterrado bajo toneladas de dinero, influencias y mentiras convenientes. Había llegado la carta 4 semanas antes, sin remitente, con matasellos de Madrid. Dentro, una sola hoja con 3 líneas escritas a máquina. Tu padre no murió de un infarto. Hay pruebas. Vuelve a Guanajuato antes del 15 de octubre o desaparecerán para siempre. No confíes en nadie que lleve el apellido Castellanos. Valentina había leído esas 3 líneas exactamente 47 veces. Las sabía de memoria. Y aún así, cada vez que el papel temblaba entre sus dedos, sentía el mismo golpe en el estómago, la misma mezcla de terror y de algo que, para su vergüenza, se parecía peligrosamente a la esperanza.
Porque si su padre no había muerto de causas naturales, entonces todo lo que le habían hecho creer durante los últimos 3 años era una mentira. Y si era una mentira, entonces tal vez ella no había sido la culpable de nada. Y si no había sido la culpable de nada, entonces Rodrigo Castellanos Vega le debía mucho más que una explicación. La hacienda de los Castellanos estaba a 12 kilómetros al norte de la ciudad, entre cerros pelados y nopaleras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Se llamaba La Providencia, un nombre que a Valentina siempre le había parecido una broma de mal gusto, porque la providencia divina era precisamente lo que nunca había tocado esas tierras. Rodrigo Castellanos padre, don Rodrigo, como lo llamaban todos, con un respeto que tenía más de miedo que de admiración, había construido su fortuna en los años 70 con una combinación de negocios de minería, conexiones políticas y una capacidad casi sobrenatural para hacer desaparecer los problemas antes de que se convirtieran en escándalos. Había muerto hacía 12 años, dejando la hacienda y el emporio familiar a su único hijo varón, Rodrigo Castellanos Vega, que había heredado tanto la fortuna como las deudas morales que venían con ella. Valentina había crecido a la sombra de esa hacienda. Su padre, don Ernesto Reyes, había sido el contador de confianza de los Castellanos durante casi 20 años, el hombre que sabía todos los números y, por lo tanto, todos los secretos. Un hombre tranquilo, de bigote cuidado y manos siempre limpias, que llegaba a casa oliendo a papel y tinta y que nunca habló de trabajo en la mesa familiar. Hasta aquella última noche. Hasta que llegó a cenar con el rostro desencajado y los ojos de alguien que acaba de ver algo que no puede desver. Hasta que tomó a Valentina de las manos y le dijo, con una voz que temblaba de una manera que ella nunca le había escuchado: «Hija, si algo me pasa, busca el libro azul, el que está en el fondo del baúl de tu abuela. No se lo digas a nadie, ¿me escuchas? A nadie». Esa misma noche, don Ernesto Reyes sufrió un supuesto infarto fulminante. Tenía 58 años, sin historial cardíaco, sin colesterol alto, sin ningún factor de riesgo conocido. El médico que firmó el certificado de defunción era el mismo que atendía a la familia Castellanos desde hacía 15 años. Nadie hizo preguntas. O más bien, quienes intentaron hacerlas recibieron visitas discretas que los convencieron de que el silencio era una forma de salud. En el callejón del beso, Rodrigo se apartó de la pared y dio 2 pasos hacia ella. Valentina no retrocedió. Eso era lo único que le quedaba, la dignidad de no moverse. «Estás más hermosa que cuando te fuiste», dijo él, con una suavidad que sonaba ensayada. «No me vengas con esas». La voz de Valentina salió fría, controlada, exactamente como la había practicado durante semanas. «Sé que me mandaste llamar, sé que la carta fue tuya». Una pausa. Algo cruzó por el rostro de Rodrigo, tan rápido que ella no pudo identificarlo. «¿La carta?», repitió él, y en su voz había algo que no era actuación. Era genuina sorpresa. «No finjas. La carta sobre mi padre. Las pruebas». Rodrigo la miró durante un momento largo, con esa intensidad que siempre la había incomodado porque no sabía si era cálculo o verdad. «Valentina», dijo por fin, «yo no te mandé ninguna carta». Ella quiso reírse, pero algo en su expresión la detuvo. Había mentido frente a ella muchas veces y sabía cómo lo hacía, sin pestañear, con esa serenidad perfecta de quien ha practicado tanto que ya no distingue entre la verdad y la ficción. Pero ahora había algo diferente, algo que se parecía casi inexplicablemente al miedo. «Entonces», comenzó ella, «si alguien te mandó esa carta», interrumpió él bajando la voz, «no fui yo.
¿Y si hay pruebas de lo que insinúas? Hizo una pausa. Miró a su alrededor como verificando que estaban solos. Entonces, los dos estamos en peligro, Valentina. Mucho más del que crees. Aquella misma tarde, a 3 kilómetros de distancia, en una suite del Hotel Marqués de San Miguel, un edificio del siglo XVIII reconvertido en hospedaje de lujo en el centro histórico, una mujer de cabello plateado hablaba por teléfono con la vista clavada en el jardín interior donde un naranjo cargaba sus últimas frutas del año. «Ya llegó», dijo en voz baja. «La vi entrar al callejón hace media hora». Al otro lado de la línea, alguien habló. La mujer escuchó con atención. «No», respondió. «Aún no sabe nada del libro, pero lo sabrá. Valentina siempre fue más lista que su padre y más valiente que todos nosotros juntos. Por eso la elegí a ella». Otra pausa. La voz al otro lado de la línea subió de tono. «No me amenaces, Alejandro», dijo la mujer con una calma glacial. «Llevas 20 años amenazando a todo el mundo y el resultado es que estamos exactamente aquí, en este momento, con un muerto que no debió morir y una verdad que no puede seguir enterrada. Ya es tarde para el miedo, ahora solo queda la justicia». Colgó sin despedirse. Se acercó a la ventana y observó el naranjo durante un momento. Luego sacó del bolsillo de su chaqueta una fotografía vieja, desgastada por el tiempo y el manejo constante. En ella aparecían 2 hombres jóvenes, sonrientes, con el fondo inconfundible de la hacienda La Providencia. Uno era don Ernesto Reyes, el otro era alguien que la mayoría de Guanajuato creía muerto. La mujer acarició la fotografía con el pulgar. «Ya casi, Ernesto», murmuró. «Ya casi». Su nombre era Consuelo Ibáñez de Fuentes, y había llegado a Guanajuato desde Madrid con 40 años de silencio encima y una sola cosa en mente, que los muertos a veces esperan, pero nunca perdonan. Valentina pasó esa noche en la casa de su infancia, que había quedado cerrada y en custodia de una vecina anciana desde la muerte de su padre. El olor a humedad y a tiempo detenido la golpeó en cuanto abrió la puerta, y tuvo que aferrarse al marco para no tropezar con el peso de los recuerdos. Fue directamente al cuarto de su madre, al baúl de madera oscura que había pertenecido a su abuela Catalina. Lo abrió con las manos temblorosas. Debajo de 3 zarapes doblados, de una caja con botones sin par y de un rosario de cuentas de obsidiana, encontró el libro azul. Era un cuaderno de contabilidad, de esos de tapas duras y hojas cuadriculadas que ya casi nadie usaba. En la portada, con la letra pequeña y ordenada de su padre, decía una sola palabra: Providencia. Valentina lo tomó entre sus manos y lo sostuvo como si fuera algo sagrado o algo explosivo, porque en ese momento entendió, con una claridad que le heló la sangre, que lo que tenía entre los dedos no era un simple cuaderno, era la llave, era el detonador, era la razón por la que su padre había muerto y por la que alguien, en algún lugar, quería que ella también desapareciera. Afuera, las campanas de la basílica volvieron a sonar. Valentina no las escuchó. Tenía demasiado que leer. Y la noche en Guanajuato apenas comenzaba. ¿Qué esconde el libro azul del contador muerto? ¿Quién es realmente Consuelo Ibáñez? ¿Y qué sabe? ¿Dice la verdad Rodrigo? ¿O es la trampa más perfecta de su vida? Capítulo segundo. Lo que el dinero compró. Continúa mañana.